Esta es una obra de ficción sin fines de lucro realizadas únicamente por entretenimiento. Todos los personajes, nombres, lugares y universos originales utilizados en este video son propietarios exclusiva de sus respectivos autores, creadores y productores oficiales. No poseen ningún derecho sobre las obras originales. La historia presentada en este video es un fic, historia alternativa, y no debe considerarse parte del canon oficial de la franquicia mencionada. Capítulo octavo. El peso del pasado. Izuku salió corriendo del patio del colegio, con el corazón latiendo con fuerza. Cada paso por el bosque detrás del colegio reiteraba su culpa y autodesprecio. Los árboles se difuminaron en una mancha verde y marrón. Las ramas le azotaban la cara y los brazos, dejando finas marcas que apenas sentía, y sus respiraciones eran ásperas y entrecortadas mientras tropezaba con raíces y hojas caídas. Las imágenes inquietantes se repetían en su mente con una repetición implacable, las burlas de la voz, el intento desesperado de Kazuki por respirar y las palabras de sus amos. El peso de sus acciones le oprimía mientras las lágrimas nublaban su visión, convirtiendo el bosque en un paisaje distorsionado de sombras y los últimos rayos de sol filtrándose entre el dosel. Tras lo que parecieron horas corriendo, los árboles se aclararon y el sonido del agua corriendo llegó a sus oídos. Se topó con un pequeño río que atravesaba el bosque. El agua clara caía sobre piedras lisas, pero para Izuku parecía fría e implacable. Se desplomó de rodillas al borde del agua, hundiendo las manos en la orilla embarrada. Se echó agua en la cara una y otra vez, frotándose la piel con dedos desesperados. El agua le goteaba por las mejillas, mezclándose con sus lágrimas, pero por mucho que se frotara, seguía sintiendo la oscuridad que le rodeaba, hablándole. No podía borrar la mancha invisible de lo que casi había hecho. Su reflejo en el agua mostraba a un chico que parecía roto, indigno del poder que había querido controlar. La suciedad no se desprendía porque no estaba, había estado dentro de él. Al ver que, hiciera lo que hiciera, no podía deshacer el daño, Izuku se arrastró lejos de la orilla del río. Encontró un árbol viejo con un tronco ancho y áspero y se apoyó en él. El dolor físico era una distracción bienvenida. Se deslizó hasta quedar sentado en el suelo del bosque. Sus lágrimas fluían libremente ahora, mezclándose con el agua del río en sus mejillas. Se enterró la cara entre las manos, los dedos clavándose en la piel como si intentara contener la avalancha de emociones que amenazaba con ahogarle. Sus sollozos eran ásperos y entrecortados, interrumpidos por ocasionales gritos entrecortados de remordimiento que dispersaban a los pájaros desde las ramas de arriba. Soy un monstruo, logró decir con dificultad. Su voz se quebró en algo que apenas reconocía. Casi lo mato. Quería. El pensamiento se hizo pedazos, demasiado horrible para terminarlo. Sus dedos se clavaron más en el cuero cabelludo, como si pudiera rasgar físicamente la oscuridad. Yo, soy un villano. El absoluto se asentó sobre él. En el mundo de Izuku, las cosas siempre habían sido sencillas, incluso cuando intentaba convencerse de lo contrario. Había herido a Kazuki. Él quería hacerlo. El poder que le recorría le había resultado agradable. Ese único hecho por sí solo selló su condena. Sollozos frescos sacudían sus hombros, cada uno desgarrando su pecho hasta que sentía que sus costillas iban a romperse. Los fantasmas le habían entregado algo sagrado, la fuerza, un poder destinado a proteger, y él lo había tomado y retorcido en un arma de puro despecho. Incluso después de recibir la advertencia de Anakin, se había dejado seducir por su resentimiento en vez de ser mejor que eso. Se equivocaron, susurró en sus palmas. Todos estaban equivocados. Sobre mí, no merezco, no puedo, ni siquiera pudo terminar. La vergüenza era demasiado grande. Cada lección, cada palabra de ánimo que le ofrecían ahora se sentía como un peso aplastándole hasta el suelo. Les había decepcionado. No solo ellos, sino su madre y Kazuki, de alguna manera retorcida. Había confirmado que no era más que un Deku, tal como el resto del mundo siempre había pensado. El apodo se deslizó por su mente, y tras varios meses entrenando con los fantasmas, quería que le quedara de nuevo a gusto. Deku, inútil, impotente, inofensivo. Deku no podría haber hecho daño a nadie. Deku no podría haber estado a punto de matar a otra persona. Deku era solo un niño con cuadernos llenos de héroes, sueños que solo existían en papel y no hacían daño a nadie. Quizá debería haberse quedado así. Quizá eso habría sido mejor para todos. Las aspiraciones a las que se había aferrado con tanta desesperación, ser un héroe, salvar a la gente con una sonrisa como All Might, honrar a los Jedi que habían creído en él, yacían destrozados a su alrededor como cristal. Cada fragmento reflejaba una versión diferente de sí mismo, alguien indigno de ninguno de los dos títulos. No era ninguna de esas cosas. Sus llantos se hicieron más suaves, más vacíos. No merecía ser consolado. No merecía la fuerza, ni los fantasmas, ni ninguna de las frágiles conexiones que había empezado a construir. Ni siquiera merecía llorar por ello. Los minutos se convirtieron en horas, marcadas solo por el gradual atenuamiento de la luz a través del dosel. Las sombras se alargaron sobre el suelo del bosque y la temperatura bajó, pero Izuku permaneció pegado a la
áspera corteza. Sus piernas se habían entumecido bajo él. Los arañazos en sus brazos le ardían levemente en el aire fresco. Y hasta el sonido de la fauna le parecía acusatorio, diciéndole que no pertenecía allí. Miró el río sin verlo, con la mirada desenfocada. El agua se movía de un lugar a otro. Tenía su lugar. No lo hizo. Los fantasmas le habían dado un nuevo camino y lo había quemado en el momento en que dejó que esa voz, su voz, saliera de su resentimiento y se aferrara a la garganta de Kazuki. Entonces, una vibración le recorrió, la perturbación saliendo de su bolsillo donde había dejado el móvil tras salir de clase. Por un momento, consideró ignorarlo. Quienquiera que fuera, merecía algo mejor de lo que él se había convertido. Pero zumbaba una y otra vez. Con dedos que parecían pertenecer a otra persona, lo sacó y un hombre le devolvió la mirada. Itosis. El pulgar de Izuku flotó sobre el botón de rechazar. Itoshi era su primer amigo en mucho tiempo, alguien que había visto a la persona que había debajo de Deku, alguien que confiara lo suficiente en Izuku como para darle la bienvenida en su casa, para dejarle entrar en su vida, para compartir sus propias vulnerabilidades sobre su don. Se le apretó. Itoshi no se merecía esto. Izuku le defraudaría, mancharía la vida de Itoshi con su oscuridad y envenenaría su amistad. O peor, podría hacerle daño de verdad. Un momento de ira, un desliz, y ese mismo agarre invisible podría cerrarse alrededor de la garganta de Itoshi. No pudo responder. Debería dejar que sonara hasta que se acabara la batería, dejarse llevar por el bosque hasta que Itoshi olvidara que alguna vez había existido. Eso sería un regalo. Pero el zumbido no cesaba. Podría simplemente pulsar rechazar. Su pulgar ya flotaba sobre el botón rojo. Y sin embargo, algo patético y terco movió su pulgar hacia el lado opuesto. El teléfono estaba frío contra su oído, pero no encontraba palabras. ¿Qué podía decir? Oye Shinzo, hoy casi mato a mi matón con poderes mágicos de oscuridad. ¿Qué te pasa? El silencio se extendió entre ellos, lleno solo por el río y la respiración tranquila de Itoshi al otro lado. Se mantuvo paciente, quizá esperando a que Izuku encontrara su camino tranquilo de vuelta. Cuando quedó claro que eso no iba a pasar, Itoshi decidió que al menos esta vez sería su turno de hablar primero. Midoriya, ¿estás ahí? ¿Todo bien? Las palabras de Izuku se le murieron en la garganta, tan rápido como las había pensado. No lo soy. No soy más que un monstruo. Por mucho que intentara abrir la boca, solo su respiración superficial escapaba, un sonido apenas audible sobre la corriente del río. Midoriya, ¿qué ha pasado? El tono de Itoshi cambió a confusión. Solo estaba sentado en casa. Y entonces tuve esta sensación, como si necesitara llamarte, como si algo me estuviera impulsando a hacerlo. ¿Estás bien? Los dedos de Izuku se clavaron más en sus palmas. La fuerza, tenía que serlo. Extendiendo la mano, empujando a Itoshi, una no sensible a la fuerza, hacia él. Incluso ahora, incluso después de lo que había hecho, seguía funcionando a través de él. La idea le enfermaba. ¿En serio? Me estoy preocupando. ¿Estás en casa? Preguntó Itoshi. Al no recibir respuesta, lo intentó de nuevo. Midoriya, ¿dónde estás? El río seguía fluyendo, pero no salió ni una sola palabra de la boca de Izuku. Vamos, tío, di algo. La voz de Itoshi tenía ahora un filo aplastante. Sé que estás ahí. Puedo oírte respirar. Izuku contó sus respiraciones. Cada una parecía una mentira. Debería colgar. Debería estrellar el teléfono contra las rocas y dejar que el río se lleve los pedazos. Pero su mano no se movía. Midoriya. Itoshi volvió a hablar, y esta vez la paciencia se estaba deshilachando. Háblame, sea lo que sea, simplemente. Su única respuesta fue el silencio. No lo entiendo, dijo Itoshi con tono duro. Izuku lo reconoció. Era el tono que Itoshi adoptaba cuando hablaba de cómo le excluían por tener lo que la gente pensaba que era un fuerte villano. Pensaba que éramos amigos, pero quizá lo he interpretado mal, porque ahora mismo solo me estás apartando y yo no. Se detuvo, y cuando volvió a hablar, las palabras fueron más bajas, pero para Izuku cayeron tan pesadas como un saco de piedra. ¿Así tratas a un amigo? El amigo del mundo se alojó en la herida como una astilla. Itoshi le había dejado entrar. Itoshi confiaba en él, y iba a arruinar eso, igual que había arruinado todo lo demás. Pero la acusación y la decepción en esas palabras despertaron algo terco bajo el peso de su autoodio. No merecía un amigo como Itoshi, pero no podía dejarle sin una respuesta. Soy un monstruo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No sonaban como su voz. ¿Qué? Izuku presionó la nuca contra la corteza del árbol. No debería haber hablado. No debería haber dejado que esa parte patética de él respondiera. Pero las compuertas estaban abiertas ahora, y la verdad salía a la luz. Casi lo mato. Su voz se quebró desesperadamente. Quería hacerlo. Quería que él. No pudo terminar. ¿Qué clase de persona? Tenía que parar. Tenía que respirar. Tenía que contener otro sollozo. ¿Qué clase de persona piensa eso? El río seguía corriendo. Esperó a que Itoshi aceptara, que por fin entendiera con qué estaba lidiando y le soltara como debería haber hecho desde el principio. Pero en vez de colgar, Itoshi siguió hablando. Vale, solo eso. Una palabra que, de alguna manera, pesaba más que cualquier clase. Izuku oyó el suave roce de la tela, quizá Itoshi moviéndose en la cama, subiendo las rodillas como hacía cuando pensaba.
pasaba. Vale, así que algo pasó. Dime, desde el principio, tío, todo. Izuku tragó saliva con fuerza mientras su mirada se posaba en la tierra húmeda en la orilla del río. Itoshi no sabía, no podía saber, qué estaba preguntando. Ni siquiera su madre conocía todo el peso de todo aquello. Los fantasmas desde luego no. ¿Puede que lo vislumbraran? Sí. La rabia que se supuraba bajo su piel, el resentimiento que cubría sus pensamientos hacia Kazuki. Pero desde que conoció a Anakin, Izuku había creído que era diferente. Se había convencido de que el inútil Deku y el chico sensible a la fuerza eran dos personas completamente distintas. Pensó que podría enterrar esa versión pasada de sí mismo y avanzar libremente, renacido. Pero la oscuridad que casi asfixiaba a Kazuki venía de dentro de él, del pasado, del lugar que creía que sería suficiente para enterrar al viejo Izuku. Pero allí, esa oscuridad había estado hirviendo en silencio, esperando un detonante que llegaría tarde o temprano. Podía mentir. Podría decir que fue solo un incidente que se salió de control, que Kazuki le presionó demasiado hoy y algo se rompió. Pero después de lo que acababa de admitir, cualquier mentira le haría sonar completamente desquiciado, como si ni siquiera pudiera mantener su propia historia en orden. Y la verdad era que nada de eso justificaba lo que había hecho. Ni los años que le llamaban Deku, ni los moratones, ni el tiempo que pasaba solo comiendo en los cubículos de los baños. El sufrimiento no te daba derecho a convertirte en lo que te hacía daño. Eso enseñaban los fantasmas. Había suspendido esa lección, pero, bajo el autodesprecio y la vergüenza, algo seguía latiendo con el tiempo. Era pequeño, apenas un susurro contra la tormenta en su mente, pero estaba ahí. Un calor en el pecho, un suave tirón hacia la honestidad. La fuerza, diciéndole que ese era el momento. O quizá era solo su propia desesperación buscando una excusa para hablar. De cualquier manera, el peso de cargar con esto solo durante tanto tiempo parecía que esta vez podría aplastarle de verdad. Itoshi merecía algo mejor que un amigo mentiroso. Se merecía saber con qué estaba lidiando. Y Izuku merecía por fin dejar de contener la respiración. Durante un largo momento, Izuku simplemente sostuvo el teléfono en su oído, escuchando la respiración constante de Itoshi al otro lado, observando el agua del río. Luego, vacilante, comenzó. No empezó desde el principio. Empezó por lo peor, el jardín trasero, la sensación de ese agarre invisible en la garganta de Kazuki. Pero de alguna manera esa confesión abrió una puerta que no pudo cerrar de nuevo, y las palabras seguían saliendo. Hablaba de ser pequeño y sentirse solo. Le contó que su padre le había abandonado. Mencionó a los fantasmas solo vagamente, temeroso de lo loco que sonara, pero le contó a Itoshi sobre la fuerza y cómo su propia voluntad la había vuelto cruel tan fácilmente. Itoshi nunca interrumpió. Su presencia era solo el sonido suave de la respiración, a veces constante, a veces entrecortada de formas que Izuku no podía ignorar. Cuando Izuku describió cómo los profesores le miraban como si fuera cristal, a Itoshi se le cortó la respiración. Cuando admitió, con la voz quebrada, cuánto tiempo llevaba con el nombre Deku como una maldición que merecía, la respiración al otro lado se aceleró. El mundo seguía girando mientras hablaban. El teléfono se calentó contra su oído, la advertencia de batería bajó poco a poco en el rabillo de su visión y sus piernas dejaron de quejarse de entumecimiento y simplemente se rindieron a ello. Hablaba hasta que su voz se volvía áspera, hasta que las palabras se acababan y luego volvía a empezar, hasta que no quedaba nada más que la verdad en todas sus partes feas y complicadas. Vale, dijo Itoshi al fin. El pecho de Izuku se apretó. Reconoció ese tono práctico. Así que, perdiste la paciencia. Izuku se estremeció. La palabra le parecía demasiado pequeña, demasiado casual para lo que había hecho. No es que simplemente, no, tú perdiste la cabeza, Itoshi repitió, y esta vez había un matiz de algo más duro en su voz. La gente lo hace todo el tiempo, Midoriya. Empujan y empujan y empujan, y un día te das cuenta de que has estado conteniendo la respiración durante 8 años y tus manos tiemblan y de repente estás haciendo algo que juraste no hacer nunca. Izuku podía oír el sonido de la tela moviéndose. Hace unos meses metí a un chaval en una taquilla y no paraba de pedirme que lavara el cerebro a su exnovia. Le rompió la nariz al cabrón. Ni siquiera me suspendieron, la llamaban violencia sin don porque nunca la activé, pero quería hacerlo. Quería verle estrellarse contra la taquilla una y otra vez por tratarme como a una herramienta. Los dedos de Izuku se apretaron alrededor del teléfono. No lo sabía. La diferencia es, Itoshi continuó, ahora más bajo, te has parado. No lo mataste. Podrías haberlo hecho, no me niegues con la cabeza, sé que podrías haberlo hecho, pero no lo hiciste. Tú huiste en su lugar. Quería hacerlo, susurró Izuku. Por ese momento, quise que sufriera como yo había sufrido. Quería que supiera lo que se siente al sentirse impotente. Sí, dijo Itoshi, y la palabra no llevaba juicio, solo un reconocimiento sombrío. Y Bakugou lleva años asegurándose de que sintieras exactamente eso. Eso no hace que lo que hiciste sea correcto, ni siquiera lo hace aceptable, pero eso lo hace humano. Exhaló, un sonido que podría haber sido una risa si no fuera por el cansancio. No eres un monstruo, Midoriya. Eres una persona que alcanzó un límite que no sabías que tenía. Los monstruos no se sienten
sienten culpables. No se pasan horas en el bosque intentando frotarse la tierra invisible de las manos. El río seguía corriendo, indiferente. Izuku vio como una hoja descendía en espiral hacia la corriente y desaparecía. Pensaba que era más fuerte que mi ira y resentimiento. Pensé que si seguía adelante, el pasado no importaría. Izuku forzó la voz, cada palabra le costaba caro. Es lo más estúpido que he oído nunca, dijo Hitoshi con tono seco. Y escucho a la gente hablar de mí como el próximo supervillano a diario. A pesar de todo, una risa que no era exactamente una carcajada escapó de la garganta de Izuku. No puedes simplemente huir de tu propia cabeza, Hitoshi continuó. Créeme, lo he intentado. Mi quirk significaba que todos me trataban como a un villano antes incluso de que abriera la boca. Así que dejé de hablar. Pensé que si era lo suficientemente callada, se olvidarían de que existía. Pero la rabia no desaparece. Simplemente fermenta. Se convierte en algo más desagradable. Se detuvo, y cuando volvió a hablar, su voz se había suavizado. Tienes que mirarlo. Dilo. Si no, solo espera el momento adecuado para saltar y agarrar a alguien por el cuello. La sencillez de esas palabras se sintió como un puñetazo. Izuku quiso contradecirle, pero Hitoshi fue más rápido. Deja de pensar eso, sé que ibas a decir que no te lo mereces. Y la verdad es que ahora mismo no puedes decidir lo que mereces. Estás demasiado ocupado azotándote para pensar con claridad. Hitoshi suspiró. Mira, la has liado. Muy mal. Y vas a tener que afrontar eso. Pero toda esta mierda de ¿soy un monstruo? Es solo otra forma de hacer que todo gire en torno a ti. ¿Quieres ser un monstruo? Vale. Los monstruos lo adquieren y siguen adelante. ¿Quieres ser un héroe? Entonces lleva esto. Aprendes de ello. Averiguas cómo asegurarte de que no vuelva a pasar, incluso cuando la voz en tu cabeza grita por sangre. El teléfono pitó, una advertencia de batería baja. El reflejo de Izuku en el agua oscura le devolvía la mirada, fragmentado por la corriente. Este Bakugou es un imbécil, dijo Hitoshi, con naturalidad. Dijiste que trata a todos como si le debieran algo, ¿y tú? Se interrumpió, echando la voz hacia atrás. Tenías razones, tío. No excusas. Razones. Hay una diferencia. Izuku cerró los ojos. El calor en su pecho, ese suave pulso que había sentido antes, se estaba extendiendo. No sé cómo enfrentarme a él, admitió Izuku, las palabras apenas audibles sobre el río. Ni mi madre, o mis másteres. Yo. Y no tienes que hacerlo hoy. Hazlo cuando te sientas preparado, interrumpió Hitoshi. Esta noche, vete a casa y duerme. Mañana puedes venir a mi casa y faltar a clase. Pediremos algo de comida y resolveremos el resto. Cuando Izuku empezó a protestar, la voz de Hitoshi se agudó. No discutas conmigo, tío. Estás congelado, tu móvil está a punto de morir y no pienso dejarte sentado en ese bosque hasta que la hipotermia te convenza de que eres aún más mártir. Izuku no dijo nada, y la presencia terca y leal de Hitoshi al otro lado de la línea no flaqueó. Midoriya. La voz de Hitoshi bajó, algo crudo y honesto se coló. Podrías haberlo dejado sonar. No lo hiciste. Eso significa algo, aunque aún no lo veas. Vete a casa y dime cuando llegues. La garganta de Izuku se apretó. Gracias, logró decir, con la voz quebrada en los bordes. Somos amigos, ¿verdad? Hitoshi intervino, pero no con mala intención. Recuerda, mañana en mi casa. Si no apareces, te arrastraré yo mismo. Lo que siguió fue una pausa llena de la estática de una mala conexión y el ruido del río. ¿Y Midoriya? Todo irá bien, ¿vale? Ya no estás solo, nunca lo estuviste. El despertar de la fuerza. Izuku estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de su habitación. Había regresado del bosque hacía un par de horas, pero el olor a tierra húmeda aún se aferraba a su ropa. Su habitación, normalmente su lugar seguro, se había reducido a su alrededor. Las paredes se cerraban con cada respiración y el techo parecía bajar. Pero tras las palabras de Hitoshi, decidió que huir no solucionaría nada, así que intentó meditar. Cerró los ojos, buscando la fuerza, buscando ese océano interminable y silencioso donde podía flotar sin peso. En cambio, encontró un huracán. Cada respiración se convertía en una ola que le golpeaba, arrastrándole antes de que pudiera encontrar el equilibrio. Su postura se mantenía perfecta, la espalda recta, las manos apoyadas en las rodillas, pero ni siquiera así podía flotar. Tenías razones, tío, no excusas, razones. La voz de Hitoshi resonó, pero no podía tocar el recuerdo que se repetía tras los párpados de Izuku. Y eso no era lo único que dificultaba concentrarse. El aire en su habitación cambió, un calor fantasma rozó su mejilla y los finos vellos de sus brazos erizados hicieron que los ojos de Izuku se abrieran de golpe. Anakin se arrodilló a su lado, lo suficientemente cerca como para que su forma luminosa iluminara las marcas de lágrimas ya secas en el rostro de Izuku. La mano de Anakin flotaba a 1 centímetro de la mandíbula de Izuku, los dedos ligeramente curvados como si quisiera atrapar algo que cayera. Ese familiar resplandor azul blanco llenaba la habitación, suavizándola en algo que parecía perdón. El estómago de Izuku se hundió y no pudo mirarle a los ojos. Lo siento. Las palabras salieron de su garganta como cristales rotos. Bajó aún más la cabeza, ocultando los restos de su trenza quemada de Padawan. Sé que se suponía que debía. Maestro, he fallado. Su voz se quebró
quebró en la última palabra. No escuché tus advertencias. Esperaba silencio, o peor, decepción. Pero la mano de Anakin no se retiró. Si acaso, el resplandor se intensificó, proyectando sombras duras sobre el rostro caído de Izuku. Cuando Izuku por fin se atrevió a mirar hacia arriba, la imagen le dejó sin aliento. Anakin no le miraba con decepción. Le miraba con una culpa tan cruda que retorció sus rasgos luminosos hasta convertirlos en algo casi irreconocible. No, dijo Anakin, y su voz sonaba más áspera de lo que Izuku jamás la había oído. No, Izuku, te fallé. La boca de Izuku se abrió, pero Anakin siguió adelante, las palabras brotando como agua de una presa rota. He cometido errores que ni siquiera puedes imaginar aún. Errores que cuestan un precio. La voz de Anakin se quebró, la luz a su alrededor parpadeó mientras sus dedos fantasmales se cerraban en un puño. Errores que causaron dolor a todos los que amaba. Mi mujer, mis hijos, Obi-Wan, la orden. Los rompí todos, pieza a pieza, y lo hice porque tenía demasiado miedo para soltar mi propio miedo. La mirada de Anakin se fijó en el vacío donde debería colgar la trenza de Izuku. No solo conozco el lado oscuro, Izuku, lo sé como si estuviera grabado en mis huesos. Podía sentir que te deslizabas, podía ver las mismas grietas formándose que antes ignoraba en mí mismo. Pero fui un cobarde. La palabra cayó como un golpe físico. Pensé que avisarte sin decir cómo sabía que eso sería suficiente. Que si te contara todo, me mirarías y verías al monstruo que fui en vez del Jedi en el que me convertí antes de morir. Izuku intentó interrumpir, sus instintos gritando consuelo, que recuperara la culpa donde debía, pero la voz de Anakin se elevó, no de rabia, sino de desesperación. Déjame terminar, por favor. Sus ojos brillaban con una emoción que no tenía nada que ver con su forma etérea. Tenía miedo de decepcionarte. Me miras con admiración, Izuku. Siempre lo has hecho desde que nos conocimos. Y me aterraba que si supieras la verdad, si supieras lo cerca que estuve de destruirlo todo, como dejé que mi miedo se convirtiera en rabia, como asesiné niños y traicioné a todos los que confiaban en mí, entonces esa mirada cambiaría. La risa de Anakin era amarga y vacía. Me verías como me veo a mí mismo cuando soy honesto, y no podía soportarlo, así que me quedé callado. Te di advertencias, pensando que te estaba protegiendo, pero en realidad solo me estaba protegiendo. Y por eso, porque fui demasiado cobarde para ser honesto, te llevé por el mismo camino de todos modos. Todo mi miedo, toda mi llamada redención, y no aprendí nada. La habitación parecía demasiado pequeña para contener el peso de la confesión de Anakin. El aire chisporroteaba con emoción pura, e Izuku podía sentirlo a través de la fuerza, un enredo de dolor y vergüenza tan denso que costaba respirar. Izuku por fin encontró la voz, pequeña pero firme. Maestro, no es culpa mía. Anakin terminó por él, una sonrisa triste asomándose en sus labios. Ahí es donde te equivocas, pero veo que aún no me crees. No, dijo Izuku, y extendió la mano, no físicamente, sino a través de la fuerza, dejando que sus propias emociones confusas y complicadas rozaran las de Anakin. Sintió que el fantasma se estremecía con el contacto. Quiero decir, no es solo culpa tuya, porque yo tampoco dije nada. La expresión de Anakin cambió, la confusión rompiendo la autocrítica. Los dedos de Izuku rozaron su trenza quemada. ¿Recuerdas cuando me dijiste que todos estaban equivocados sobre mí? Cuando Anakin asintió en señal de acuerdo, Izuku continuó. En ese momento sentí que eras igual que yo. Y luego, cuando me dijiste lo imposible que era reconciliar la luz y la oscuridad en un mismo ser, en ese momento entendí que no solo éramos parecidos, sino que tú eras mi espejo. Izuku le miró, solo por un momento, con unos ojos tan llenos de arrepentimiento como los de Anakin. Pensé que si alguien lo entendería, serías tú, pero no dije nada. Tenía miedo de que si admitía lo mucho que estaba luchando, pensarías que no era lo suficientemente fuerte, que te decepcionaría. Por fin encontró la mirada de Anakin por completo, así que yo también me quedé callado. Los dos lo hicimos. Los dos estábamos asustados. Eso no significa que me hayas fallado, maestro. Significa que nos fallamos el uno al otro. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Durante un largo momento, ninguno habló. El único sonido era el suave zumbido de la ciudad fuera de la ventana de Izuku, amortiguado y distante. La luz de Anakin parpadeó. Izuku podía sentir cómo estaba repasando su confesión una y otra vez a través de su vínculo. Izuku nunca había sido bueno en el silencio. Siempre le daba demasiado espacio para que su mente se descontrolara. Pero esta vez, se obligó a sentarse en ello, a dejar que la verdad se asentara. Se habían fallado mutuamente. Eso era cierto, pero no era toda la verdad. Yo necesito contarte algo, susurró Izuku, su voz rompiendo el silencio. Anakin no respondió, pero se inclinó ligeramente hacia adelante. Los dedos de Izuku se apretaron sobre sus rodillas. Te admiro, no solo como profesor. Quiero decir, y tragó saliva con fuerza, las palabras clavándose como espinas. Eres lo más parecido a un padre que tengo. La confesión cayó como una patada en el pecho. La forma de Anakin se apagó, luego se intensificó, una reacción involuntaria. Izuku, no, por favor, déjame terminar. La voz de Izuku era pequeña pero insistente. Miró sus manos, incapaz de soportar la intensidad
intensidad de la mirada de Anakin. Mi padre se fue cuando yo tenía 4 años. No soportaba que yo no tuviera quirk y me culpaba de todo hasta que un día simplemente se fue. El recuerdo era una herida que nunca se cerró del todo, solo se formó con costra y se reabrió una y otra vez. Pero no fue solo él, era todo el mundo. Los niños del colegio, los profesores que apartaban la mirada cuando yo lloraba en el pasillo. Cada palabra sabía amarga. El mundo me miró y decidió que no valía el espacio que ocupaba. Así que aprendí a hacerme más pequeño. Esconderme. Se atrevió a mirar hacia arriba. Anakin estaba completamente inmóvil. No quería que hicieras eso también, admitió Izuku, su voz apenas un susurro ahora. No quería que ninguno de vosotros ver lo que realmente llevaba dentro y decidir que estaba demasiado rota, demasiado enfadado, demasiado. Señaló vagamente el aire entre ellos, la oscuridad que ambos sabían acechar en los bordes de su mente. Demasiado parecido a las cosas contra las que has luchado, y menos tú. La boca de Anakin se abrió, pero Izuku insistió antes de que el fantasma pudiera hablar, las palabras saliendo de golpe. He pasado años ocultando mi pasado, metiendo todo resentimiento en una caja para poder sonreír y decir, está bien. Luego meses ignorando la caja mientras empezaban a aparecer las grietas. Y estas últimas horas, se rió, un sonido hueco y autocrítico. He estado intentando limpiarme como si fuera una mancha que puedo frotar, pero no puedo, ni siquiera he intentado enfrentarlo. No realmente. Izuku enderezó la espalda, obligándose a mirar a Anakin a los ojos. La expresión del fantasma estaba destrozada, pero Izuku siguió adelante. Estoy cansado de esconderme, amo, de ti, de los demás, de mí mismo. Así que te lo contaré todo. Todos los pensamientos feos, patéticos y enfadados que he tenido. Cada vez quería devolverles el daño. Cada vez que me miraba al espejo y veía a alguien inútil. Su voz se estabilizó, anclada por la fuerza que vibraba entre ellos. Pero necesito que sepas, necesito que creas, que no me rindo. Itoshi me dijo que debería haber hecho esto desde el principio. Lo estoy enfrentando. Contigo. La mirada de Anakin se mantuvo firme, la terrible culpa en sus ojos suavizándose en algo parecido al alivio. Asintió una vez, un gesto tan pequeño que Izuku podría haberlo pasado por alto si no hubiera estado observando con tanta atención. Lo que siguió fue una avalancha de palabras, años de veneno finalmente expresados. Izuku habló del día en que su padre se fue, del escozor de la risa de sus compañeros, de las noches que pasó mirando su reflejo y odiando lo que veía. Habló de la rabia que se había enquistado como una herida abierta, de las fantasías de venganza. Confesó las veces que había visto héroes en la tele y no había sentido inspiración, sino una envidia amarga, la forma en que sonreía entre lágrimas y le decía a su madre que estaba bien cuando por dentro se desmoronaba. Esta vez fue más fácil, de alguna manera, que estar acurrucado sobre su teléfono con Itoshi. Las palabras no eran tanto como arrancar costras y más como pinchar un forúnculo. No tuvo que hacer una pausa para explicar quién era Kazuki o como no tenía don, pero sí tenía algo más. Anakin lo sabía. A pesar de todo, Anakin permaneció inmóvil. No interrumpió, no ofreció frases hechas. Simplemente escuchaba, su presencia un ancla firme en la fuerza mientras Izuku derramaba todas las feas y sin adornos que había ocultado su vida. Cuando Izuku finalmente guardó silencio, la habitación se volvió más pesada. El resplandor de Anakin se había atenuado a algo apenas más que la luz de una vela. Durante un largo momento no dijo nada. Luego, lentamente, entrelazó las manos en el regazo, con la mirada fija en un punto más allá del hombro de Izuku. La figura de Anakin parpadeó, y por un instante Izuku pensó que podría desaparecer por completo. Pero entonces sus hombros se relajaron, y la luz tenue se estabilizó, aunque proyectaba largas sombras sobre el suelo del dormitorio de Izuku. Te lo he dicho antes, dijo Anakin, con la voz áspera y baja. Tu mundo estaba equivocado contigo, Izuku. Por fin levantó la vista, sus ojos azules encontrándose con los de Izuku con una intensidad que hizo que el chico se cortara la respiración. ¿Qué pasó con Bakugo? No puedo culparte por eso. No lo haré. La garganta de Izuku se apretó. No iba a excusarse por lo que había hecho. No podía. No si quería ser digno de ser Jedi como los fantasmas. Maestro, déjame terminar, Izuku. La voz de Anakin no era cruel, pero llevaba el peso de su pasado. Esto solo prueba que te he fallado. No al revés. No. Izuku negó con la cabeza, su voz ganando fuerza mientras se acercaba las rodillas al pecho. Eso no es cierto. Me has enseñado tanto, me has ayudado a controlar la fuerza. Te he enseñado el poder. Sí, lo hemos hecho. Anakin interrumpió, su figura parpadeando de nuevo mientras las sombras en la habitación parecían profundizarse, estirándose hacia ellos como dedos que se agarran. Pero no lo suficiente sobre el coste. Aún no lo entiendes, pero lo harás. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas, la luz tenue haciendo que sus rasgos parecieran marcados y vacíos. Izuku quiso hablar, pero las palabras se le murieron en la garganta. El aire se sentía demasiado pesado, cargado con el peso de un pasado antiguo y roto. Ahora me toca a mí explicarlo todo. Cuando escuches toda la historia, verás por qué digo que te fallé. No esperó permiso. La mirada del fantasma se volvió hacia adentro, viendo cosas
cosas que Izuku no podía, y su voz se convirtió en una corriente baja que corría bajo el silencio de la habitación. Como ya sabes, nací esclavo, comenzó Anakin, la palabra con sabor a polvo viejo. Durante los primeros 9 años de mi vida viví con mi madre, propiedad de Bato, raspando chatarra y construyendo cosas, principalmente máquinas. Se me daba bien. Una leve y triste sonrisa se dibujó en sus labios. La vida en Tatooine fue dura, pero me querían. Hasta que un día, 2 Jedi, un hombre llamado Qui-Gon y su padawan Obi-Wan, me encontró. Hasta ese momento, no sabía que era otra cosa que lo que el universo me había dicho que era. Solo otro niño esclavo en ese desierto interminable, con sueños más grandes que yo y poco más. Anakin continuó, su voz hundiéndose más en la quietud de la habitación de Izuku. Pero Qui-Gon vio otra cosa. Vio la fuerza misma, tejida en mis celdas, y me llamó la elegida. La boca de Anakin se torció alrededor de esas palabras. Estaba destinado a traer equilibrio a la fuerza. Izuku observó cómo las manos fantasmales de Anakin se aferraban a su regazo, los nudillos pálidos incluso a través de la luz translúcida. Bato, el toidariano que nos poseía, le encantaba apostar. Así que Qui-Gon le hizo una apuesta, una carrera. Mi libertad contra su barco, lo único que separa un planeta de una invasión. La risa del fantasma era rota, aguda y sin humor. Gané, por supuesto. ¿Y sabes lo que me ha dado esa victoria? Los ojos de Anakin encontraron de nuevo los de Izuku, y estaban vacíos. Mi libertad, claro, pero solo la mía. Mi madre se quedó en ese arenero, aún propiedad de la casa. Ella, la única persona que me había querido sin condición, me miró y sonrió. Me dijo que me fuera. Dijo que mi futuro valía más que el presente. En su amor infinito, me dio permiso para abandonarla. No tuve elección, Izuku. La voz de Anakin cortó el silencio. Esa es la mentira que la gente se dice a sí misma cuando la verdad es demasiado difícil de tragar. Pero no te voy a mentir. No sobre esto. La luz tenue a su alrededor parecía constreñirse. La verdad es que sí tenía una elección. Se detuvo, e Izuku vio como la mandíbula del fantasma se tensaba. Podría haberme negado. Podría haber mirado a Qui-Gon a los ojos y decirle que no me iría sin ella. Pero no lo hice. Elegí las estrellas. Elegí la promesa de ser el elegido, de tener un destino. Elegí todo eso antes que a la mujer que me sostuvo cuando era pequeño. Los ojos del fantasma se encontraron con los de Izuku, y eran pozos de viejo dolor. Ese fue mi primer paso hacia la oscuridad, Izuku. No un gran mal, ni una caída dramática. Solo un chico eligiendo su propia gloria por encima del amor de su madre. El agarre de Izuku se apretó más sobre sus rodillas. Conocía ese dolor, la necesidad desesperada de ayudar a alguien a quien amabas, la impotencia cuando no podías. Pensé que volvería por ella, dijo Anakin, y la habitación se oscureció aún más, como si la propia luz se retirara de sus palabras. Pensaba que el poder significaba proteger a todos los que amaba. Una nota amarga se coló. Los Jedi me enseñaron lo contrario. Decían que los apegos eran peligrosos. Una cadena que te arrastraría hacia abajo. Cuando Qui-Gon me llevó ante el consejo, se lo negaron. Decidieron que era demasiado mayor. Demasiado miedo en mí. Y Qui-Gon ya tenía a Obi-Wan. La regla es un padawan, no dos. Los dedos de Anakin se cerraron sobre sus rodillas. Pero Qui-Gon no aceptó su respuesta. Argumentaba que Obi-Wan estaba listo para las pruebas, listo para convertirse en caballero. Me dijo, justo delante de ellos, que él mismo me entrenaría, que lo haría aunque el consejo nunca lo aprobara, aunque tuviera que ocultarlo. La voz de Anakin se volvió más baja, casi hueca, pero Qui-Gon murió en Naboo, y con sus últimas palabras hizo que Obi-Wan me tomara como su padawan. Le hice prometer que me entrenaría. Los dedos translúcidos del fantasma se cerraron en un puño, luego se abrieron lentamente, y mi maestro cumplió su palabra. Siempre lo hacía, pero él era la única persona que tenía. En un lugar donde cada pared, cada par de ojos, me recordaba que no pertenecía. Izuku se movió, acercando las rodillas al pecho. Podía sentir el viejo dolor en las palabras de Anakin, el mismo que vivía en su propio pecho en aquellos días. Me dijeron que era especial, continuó Anakin, y ahora su voz tenía un filo cortante. Me enseñaron disciplina, pero también me enseñaron miedo. Miedo al apego, de amor. Se rió amargamente. Para ellos yo era el elegido, el que traería equilibrio a la fuerza, pero yo también era el esclavo del borde exterior. Demasiado mayor para empezar a entrenar. Demasiado emocional. Demasiado diferente. Oculté mi resentimiento, mi tristeza, de todos menos de Obi-Wan. Él era mi maestro, pero también era lo más parecido a una familia que tenía. Un hermano, un padre. Intentó guiarme, pero siempre estaba. La voz de Anakin se quebró. Siempre fui demasiado enfadado, demasiado miedo. La garganta de Izuku se apretó. Los otros iniciados susurraron cuando pasé por allí, dijo Anakin, con la mirada distante. Dejaban de hablar cuando yo entraba en la habitación. Podía sentir sus ojos sobre mí durante las comidas, durante los ejercicios. Los amos eran peores. Me vigilaban como si fuera una bomba que no podían desactivar, como si solo fuera cuestión de cuando me iba a engañar. Su figura parpadeó y las sombras danzaban sobre el suelo de Izuku, y al menos en eso tenían razón. Un peso frío se instaló en el estómago de Izuku. Quería discutir, decirle a Anakin que no era lo mismo,
mismo, pero las palabras no salían. Lo único que pudo hacer fue un lento y doloroso asentimiento. La figura del fantasma se estremeció. Volví a ver a mi madre 10 años después. Murió en mis brazos, torturado por los Tusken Raiders. Y yo. Las sombras se enroscaron más fuerte. La voz de Anakin bajó a un susurro que parecía un grito. Los maté, Izuku. Cada uno y cada uno. Hombres, mujeres, niños. Estaba tan lleno de rabia, tan seguro de que se lo merecían, que estaba justificado. Por fin levantó la vista, clavando la mirada en la de Izuku con una comprensión terrible. Justo como te sentiste cuando estrangulaste a Kazuki. Izuku se estremeció, las lágrimas le ardían en los ojos. La comparación era difícil, pero no podía negarla. Había sentido esa rectitud, esa oscura satisfacción. Anakin continuó, su historia brotando como sangre de una herida que nunca se había cerrado. Las guerras clon. La confianza que se desmorona en el Consejo Jedi, que predicaba la paz mientras lideraba ejércitos. El canciller que susurraba promesas de salvar a sus seres queridos de la muerte. Ahsoka, la brillante y valiente Ahsoka, a quien había entrenado y amado como a una hermanita, expulsada de la orden para apaciguar a los políticos. La fallé, Izuku, dijo Anakin, con voz hueca. Igual que hice contigo. Yo era su maestro. Debería haber luchado más. Debería haberse ido con ella. Pero me quedé. Me quedé porque tenía miedo de perderlo todo lo demás. Izuku observó cómo su maestro desataba décadas de dolor. Las pesadillas de Padmé muriendo en el parto. La búsqueda desesperada y frenética de cualquier forma de detenerlo. El momento en que traicionó todo. Traicionó a Mace Windu, la orden, él mismo, porque Palpatine le prometió el poder de salvarla. Me arrodillé, dijo Anakin, y su figura ahora se arrodilló en el suelo de Izuku, brillando con la angustia recordada. Me comprometí con un señor Sith para salvar una vida, y a cambio, maté a los Jedi. Niños, Izuku. Entré en el templo y yo. Se interrumpió, su voz disolviéndose en un sonido como metal rechinando y cristales rotos. Me convertí en Vader. Para nada, porque la rabia que desataba, el lado oscuro que aferraba con tanta fuerza, fui yo quien la mató. Mi enfado le rompió el corazón, y cuando Obi-Wan intentó salvarme de mí mismo, intenté matarlo. Le odiaba. Odiaba a todo el mundo. La habitación estaba helada ahora. El aliento de Izuku se nubló frente a él. Pasé décadas respirando a través de una máquina, susurró Anakin. Cada inhalación era un recordatorio de lo que había perdido. Torturé a mi propia hija. Ni siquiera sabía que estaba viva, y mucho menos que era mía. Me quedé de brazos cruzados mientras el imperio destruía su mundo. Miles de millones de voces gritando, y no sentí nada. No era más que un perro. Solo rabia, armadura y la correa de un emperador. Se detuvo, y el silencio era tan absoluto que Izuku podía oír su propio latido, demasiado rápido, demasiado fuerte. Pero Luke, la voz de Anakin se suavizó, el primer atisbo de luz volvió a su figura. Mi hijo, vio lo que quedaba de mí bajo la máquina. Creía cuando nadie más lo hacía. Ni siquiera Obi-Wan. Tiró su arma. Él eligió morir antes que convertirse en lo que yo era. Y en esa elección, me devolvió la elección que había perdido. Anakin miró sus propias manos translúcidas. Me salvó Izuku, un joven con nada más que esperanza y misericordia. Me sacó de la oscuridad cuando llevaba décadas ahogándome. El fantasma alzó la mirada y las sombras comenzaron a retirarse, aunque lo hicieron lentamente a regañadientes. Por eso digo que te fallé, dijo Anakin, con voz ahora suave, pero no menos pesada. Se acercó más, su mano buscando de nuevo el rostro de Izuku, deteniéndose justo antes de tocarlo. Porque ya ves, susurró, cuando te miro, veo mi fracaso. Me veo a los 14, a los 19, a los 22, a los 45. Veo cada decisión que tomé por miedo. Y veo que haces algunos de los mismos. Pero eres diferente a mí. Te detuviste donde yo decidí convertirme en un monstruo. Su sonrisa era triste y orgullosa a la vez. Ya eres más fuerte que yo jamás fui. El despertar de la fuerza. Izuku no podía respirar. La sonrisa de Anakin, triste y orgullosa, era lo peor. No era la sonrisa de un maestro a un alumno. Era la sonrisa de un fantasma que por fin había dejado una carga y, al hacerlo, había puesto ese mismo peso sobre los hombros de Izuku. Los dedos de Izuku se clavaron en sus rodillas tan fuerte que sintió que sus uñas se le iban a agrietar. Quería apartar la mirada del rostro de Anakin, pero no pudo. Sus ojos le mantenían allí, antiguos y llenos de un remordimiento tan profundo que parecía mirar dentro de un cañón. Me veo a mí mismo con 14 años. Izuku también lo vio. Vio a un chico que quería salvar a todos pero no podía salvar a la persona que más importaba. Se vio a sí mismo viendo a Kazuki ser estrangulado por la fuerza a su mando. Me veo a mí mismo con 19. Veía a un joven al que le habían dado poder y no sabía qué hacer con el miedo que eso conllevaba. A quien le habían llamado especial y lo había creído, incluso cuando los susurros a sus espaldas decían que era diferente. Error. Me veo a mí mismo con 22. Veía a alguien que había traicionado todo por lo que siempre había luchado porque tenía miedo de perder a alguien a quien quería. Y la garganta de Izuku se cerró, porque conocía ese miedo. Lo sintió cuando los ojos de Kazuki se abrieron de par en par y sus manos se aferraron a su garganta con desesperación. Lo había
sentido cuando quiso hacerle daño, de verdad hacerle daño, por todos esos años de dolor. A los 45, vio una máquina, un monstruo, una cosa que había hecho cosas indescriptibles y la llamaba imponente. Y lo peor de todo, era que él lo entendía. Las lágrimas de Izuku finalmente se desbordaron. No los borró. Era vagamente consciente de que su respiración se había vuelto superficial, que todo su cuerpo temblaba, pero no podía detenerlo. La historia de Anakin lo había abierto, había descubierto cada pensamiento oscuro que había tenido y le había dicho, esto es en lo que podrías convertirte. Se horrorizó. Debería haberse sentido asqueado. Anakin Skywalker había matado niños. Había torturado a su propia hija. Había permanecido de brazos cruzados mientras morían miles de millones. Los números eran demasiado grandes para comprenderlos, pero las imágenes que Anakin había conjurado, pequeños cuerpos en un templo, el grito de una hija, el grito de un planeta, esos los veía con una claridad perfecta y terrible. Pero cada vez que su mente intentaba apartarse con repulsión, chocaba con el recuerdo del rostro de Kazuki, de cómo sintió ese poder fluir a través de él, de lo correcto que le había parecido finalmente hacer que Kazuki se detuviera, para que finalmente le hicieran pagar. No tenía derecho a juzgar. El pensamiento no era noble ni desinteresado, sino una verdad amarga y fea. ¿Quién era él, el chico que había usado la fuerza para estrangular a su amigo de la infancia, para señalar al hombre que había hecho lo mismo 1000 veces? Izuku no solo había perdido el control, lo había disfrutado, justo como te sentiste cuando estrangulaste a Kazuki. El estómago de Izuku se revolvió. Tragó saliva con fuerza, reprimiendo la bilis que le subía por la garganta. Ya no podía mirar a Anakin a los ojos. Miró sus propias manos, las cicatrices tenues en sus nudillos por el entrenamiento, por las caídas, por esforzarse tanto por ser digno de ser Jedi. Esas manos lo habían hecho. Y sin embargo, en la voz de Anakin, bajo la angustia y el autodesprecio, Izuku había oído algo más. Un temblor, una ruptura, el mismo sonido que hizo su propia voz cuando finalmente admitió lo que se había estado ocultando durante años. Remordimiento, no del tipo superficial, el tipo profundo, agotado hasta los huesos, que decía, me arrancaría el alma si pudiera deshacer lo que he hecho, el tipo que mantuvo a Anakin en silencio y ambiguo cuando le preguntó por el lado oscuro. Maestro, susurró Izuku, y su voz se quebró como cristal. No sabía qué quería decir después de eso. Gracias, perdona, te perdono. Ninguna de esas cosas me parecía correcta. Volvió a mirar hacia arriba, y Anakin seguía allí, aún esperando. El peso de la historia de Anakin le oprimía, sí, pero después de oírlo todo ahora se sentía como una advertencia grabada en piedra. Las lágrimas de Izuku seguían cayendo, pero su temblor había cesado. Se sentía vacío, pero en ese vacío había algo más. Una pequeña brasa obstinada que no se había apagado. No era Anakin, se había detenido, lo había soltado, pero podría haber seguido. Esa era la verdad que le mantendría despierto por las noches, que le acompañaría en cada batalla, en cada elección. La oscuridad no era algo externo a lo que luchar, estaba en él. Y quizá eso era lo que Anakin había intentado enseñarle todo el tiempo. No solo control, sino humildad. No solo el poder, sino el terror que conlleva. No sé qué hacer con esto. ¿Cómo se supone que te mire igual? ¿Cómo se supone que me mire igual? No estaba pidiendo respuestas, solo estaba exponiendo hechos, extendiéndolos como cosas rotas en el suelo entre ellos. La sonrisa de Anakin se desvaneció, pero su mirada permaneció firme. No lo haces, dijo simplemente. Nos miras a los dos con ojos claros. Es la única forma de avanzar. Antes de que Izuku pudiera responder, las sombras dejaron de moverse inquietas y se quedaron quietas. El frío que se le había metido en los huesos se alivió, sustituido por calor. Dos figuras se formaron a partir de la luz silenciosa cerca de su ventana. Leía fue la primera, sus ojos eran más suaves que la última vez que la había visto. Ella le miró, luego a Anakin, y su boca se apretó en una línea que no era exactamente un ceño fruncido, lo cual ahora tenía sentido. El segundo era el joven que había aparecido en el patio del colegio, el que había vuelto loca la voz en su cabeza. Luke, dijo Anakin, con la voz apenas un susurro. Así que ese era su nombre. Luke, el hijo de Anakin, el que salvó a su padre, el único que vio la luz en Vader. Izuku le miró y vio el eco de los rasgos de Anakin. Leía fue la primera en moverse. Se acercó para situarse junto a Anakin, sin tocarla, pero lo bastante cerca para que la luz de sus figuras se mezclara. Tiene razón, Izuku, y debería saberlo. Pasé años odiándole, dijo, asintiendo hacia Anakin. Darth Vader destruyó a mi familia, mi planeta. Se quedó allí, con esa armadura negra, y vio cómo Alderaan explotaba. La figura de Anakin parpadeó, pero no apartó la mirada. Miró a su hija como si mereciera cada palabra. Entonces Luke me dijo la verdad, continuó leía, que el monstruo era mi padre. Se giró para
para mirar a Anakin de frente. No quería creerlo. Quería que Vader fuera una cosa, no una persona. Porque si era una persona, eso significaba que tenía opciones. Y si tenía opciones, eso significaba que eligió mal. Su voz se quebró en la última palabra, apenas, pero la estabilizó. Pero Luke no me dejó quedarme allí. Me mostró que aceptar no es excusar. Se trata de entender que el niño que amaba a su madre y el monstruo que mataba a los niños eran la misma persona. La misma persona, Izuku, no dos mitades separadas. Un todo roto. Algo que solo confirmé cuando fui a Tatooine. Luke se arrodilló frente a Izuku. No nos hemos presentado. Soy Luke. Encantado de conocerte, Izuku. Gracias por escuchar la historia de mi padre y no juzgarlo como muchos habrían hecho. Izuku asintió despacio. El gesto le resultaba tan extraño. La mano de Anakin seguía flotando cerca de su rostro, sin llegar a tocarla. Izuku se apoyó en ello, o al menos lo intentó. No sintió más que un leve calor, pero no se apartó. Luke sonrió ante el gesto. Vi la pequeña luz. La voz de Luke era baja y la garganta de Izuku se apretó. Pero quería hacerle daño. ¿De verdad que lo hice? Sí, dijo Luke, sin un atisbo de juicio en la voz. Y mi padre quería salvar a mi madre. Y Leia quería ver a Vader por lo que hizo. Todos queremos cosas que nos cuesten todo. La elección es lo que importa. Tú elegiste parar. Anakin se acercó flotando, su luz uniéndose a las demás hasta que Izuku quedó rodeado por 3 fantasmas, 3 plantas, 3 tipos diferentes de dolor que de alguna manera se habían convertido en sabiduría. Debería haberlo sabido. No eres yo. Nunca necesitaste que te protegieran de la verdad. Necesitabas verlo, dijo Anakin. La mano de Leia pasó por el hombro de Izuku. No podemos soportar tu beso por ti, pero podemos caminar contigo mientras lo llevas. Luke asintió. Los ojos claros de los que habla mi padre no se refieren a ver solo lo bueno, se refieren a verlo todo. El miedo, la rabia, el momento en que casi te caes, y en el momento en que no lo hiciste. Izuku miró a los 3. No sabía si podría perdonar a Anakin, no sabía si lo necesitaba. El perdón se sentía demasiado grande, demasiado limpio para algo tan desordenado, pero podía llevar la historia, podía recordarlo, podía dejar que le moldeara sin dejar que le definiera. Sigo queriendo ser un héroe y un Jedi, susurró Izuku, y se sintió como una confesión. Incluso después de todo, incluso sabiendo que esto, señaló vagamente el espacio entre ellos, la oscuridad que había llenado la habitación y que ahora se estaba retirando lentamente. La expresión de Anakin no cambió, pero algo en sus ojos se suavizó. Lo sé, chaval, dijo. Por eso eres más fuerte. Luke y Leia le sonrieron con aprobación. Izuku se apretó las rodillas contra el pecho, haciéndose pequeño de una forma que no hacía desde que era un niño que acababa de descubrir que no tenía don. Era sensible a la fuerza. Los fantasmas le estaban dando el entrenamiento necesario para manejarlo y un camino a seguir. Anakin le había dado un recordatorio y ahora sabía cuánto dolería recorrerlo. Y mañana tendría que levantarse y caminar, de todos modos. Y hecho. Vale, tampoco hay mucho más que decir aquí. El capítulo es bastante autoexplicativo. De verdad espero que te guste. Dicho esto, pasaré a las reseñas. Inicio del espacio de reseña. Invitado, ¿en qué parte del original Bakugou era malo como Anakin, como dices? Era exactamente lo que describes, un niño idiota que acabó así porque todos empezaron a ponerle en un pedestal desde muy pequeño. Gistar, que alguien llame a Endeavor para que Izuku se dé cuenta de que no es el primero en hacer esas cosas. Des Hacks, sí, aunque por fuera mantendrá esa fachada invencible. Fin del espacio de reseña. Pero bueno, ¿qué te parece? ¿Te ha gustado el capítulo? Decime qué opináis. Como siempre, estoy deseando saber de ti, así que por favor deja tus opiniones en la caja de reseñas. Muchas gracias por tomarte el tiempo de leer este capítulo. Vuestro apoyo y vuestros comentarios significan el mundo para mí. Estad atentos a la próxima. Hasta la próxima. Far XS. Anterior. Próximo. Después de la reseña. Acciones. Compartir. Seguir // favoritos. Ayuda. Galletas. Privacidad. Términos de servicio. Arriba. IDRA. PHP API.